este día, que tu palabra, Señor, es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo. Te rogamos en esta hora que tu palabra haga el efecto que necesita hacer en la vida de cada uno, en especial en la vida mía misma, Dios eterno, porque también entendemos a través de tu palabra que tu palabra nos redarguye. Tu Espíritu Santo nos habla propiamente a aquellos que portamos tu palabra poderosa para transmitirla a la congregación. Habla, Señor, que tu pueblo oye, tu pueblo obedece, Señor Jesús. Y gracias nuevamente por tu palabra maravillosa en esta hora. Aleluya, gloria al Señor de la gloria. Pueden tomar asiento en este momento. Y yo le he puesto por título a esta reflexión en esta hora, o esta enseñanza. Era una enseñanza un poco extensa, era bastante amplia. Sin embargo, yo voy a tratar de resumir algunas cosas y considero pues lo que es lo más necesario para que nosotros podamos entenderlo. Es lo que, si el Señor lo permite, será lo que vamos a estudiar en esta hora. Y yo le he puesto por título a esta enseñanza: Misterios de la muerte de Jesús. Y algunos se preguntarán, ¿por qué tantos misterios? Alguien me dio algo que sí he notado, es que usted en las enseñanzas siempre coloca esa expresión misterio. Y es que la palabra del Señor está llena de muchos misterios. La muerte del Señor Jesucristo está llena de muchísimos misterios. ¿Y qué son realmente los misterios? ¿Qué es un misterio? Un misterio se define como algo muy difícil de entender, algo extraño e inexplicable de comprender o descubrir por lo oculto que está. Pero la Biblia dice en Daniel capítulo 10 verso 47, dice: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios. Tenemos a un Dios que revela los misterios. Tenemos a un Dios que revela lo oculto. Tenemos un Dios que revela las cosas que son necesarias que el pueblo tenga al conocimiento. Es decir, que no importa qué tan oculto o qué tan desconocido pueda ser esto, pero tenemos al Dios que lo revela todo. Amén, amén, aleluya. Y algo pasó con esta enseñanza, no sé por qué, hermano. Todo lo que pase de aquí en adelante considero que es de parte de Dios. Es decir, que el Señor fue el que lo permitió de esa manera. Les explico brevemente. Estuve estudiando en el día de hoy, haciendo un estudio con respecto a esto. Ya he venido en varios días estudiando un poco. No quise profundizar mucho esto porque quería hacerlo un poco más, que fuese un poco más comprensible. Sin embargo, ya terminé, todavía faltando unos minutos para poder venir a la iglesia. Cerré el bosquejo, me vine hasta aquí, y cuando llegué aquí no tenía nada, solamente el título y algunos detalles por allí. Pero considero, hermano, que estamos en las manos del Señor. El Señor hace como Él quiera hacer. Él es Dios y Él hace como Él quiera. A veces nosotros, hermano, estudiamos algo y después que uno termina que se baja, uno dice: uy, ¿por qué no dije esto? Se me olvidó decir tal y tal cosa. Pero estamos en las manos del Señor, y cuando estamos en las manos del Señor, sencillamente Dios hace como Él quiera hacer. Amén. Él hace como Él quiera hacer. Entonces, hermano, la muerte de Jesús fue extremadamente dolorosa. Fue una muerte que fue humillante. No obstante, en medio de su sufrimiento ocurrieron sucesos impresionantes que evidentemente nos reflejan que Jesús no era un ser humano cualquiera, sino que Jesús era un ser divino, un ser superior. El castigo que recibió en nuestro lugar fue sumamente intenso, fue sumamente doloroso, provocándole profundamente laceraciones y una considerable pérdida de sangre. Esa misma sangre que nos compró y que nos redimió del pecado. Amén. Somos salvos porque el Señor derramó su sangre en la cruz del Gólgota. En ese Calvario Él derramó su sangre por nosotros. Ahora usted y yo podemos gozar de esa salvación. Tenemos acceso a la salvación a través de la sangre derramada por el Cordero. Amén. Según los evangelios, Jesús murió pocas horas después de ser crucificado.
Aunque para confirmar su fallecimiento un soldado le clavó una lanza en el costado. Qué tremendo fueron estos sucesos. Recordar la muerte del Señor. El texto que leímos al principio nos habla de haced esto en memoria de mí. En pocas palabras, haced esto en memoria de mi muerte. Y algo que me llama mucho la atención de todo esto es que en un funeral, cuando nosotros asistimos a un funeral, normalmente y siempre, hermano, mire, siempre usted va a estar de acuerdo conmigo con lo que le voy a decir, pero siempre hay una persona que dice unas palabras como esta. Hay alguien que dice: recordemos a este difunto, a este que está allí, recordémoslo no en la condición en que está actualmente, sino que recordémoslo en vida. Recordemos cómo fue él. Siempre hay alguien que dice eso, ¿verdad que sí? Siempre. Recordémoslo cómo eran sus vivencias, sus experiencias, lo que él transmitió, las enseñanzas, su ejemplo. Eso es lo que tenemos que recordarlo. No recordarlo aquí en muerte, no. Sin embargo, la palabra del Señor me enseña que Jesús hizo lo contrario. Jesús dijo: recordad mi muerte. Haced esto en memoria de mi muerte. Amén. Y esto es algo sumamente profundo, porque el texto que leímos, el mismo Señor Jesucristo nos exhorta a recordar su muerte. El pan que representa el cuerpo del Señor y el vino que representa la sangre derramada por nosotros. La forma tan violenta y cruel como fue terminada la vida del Señor nos da una gran imagen repulsiva y desagradable de la muerte de alguien. Sin embargo, a diferencia de nosotros los seres humanos comunes, el Señor desea que así sea recordado, que de esa manera nosotros podamos recordarle. Jesús murió justamente en las horas del sacrificio del Cordero. Ya eso se ha hablado en otras oportunidades, en la fiesta de la Pascua. Él fue el Cordero Pascual. Amén. Eso es un dato, y les voy a dejar algunos datos importantes, pero esto es un dato impactante sobre la muerte de Jesús. Y es que el significado profético del momento exacto en que Él muere: Jesús murió en la hora del sacrificio del Cordero Pascual. Él no murió en cualquier momento, sino que ya había una estructura, ya había una palabra profética. Dice la palabra de Dios en Mateo 27, 45, 50. Dice que cuando Él murió era la hora novena. Y según el horario judío es aproximadamente las 3 de la tarde. En el templo de Jerusalén, esta es la hora en que se sacrificaba el Cordero Pascual para la celebración de la Pascua. Recuerde que Él murió en el día de la Pascua. Esto es impresionante porque conecta directamente la profecía de Juan el Bautista, cuando llamó a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es tremendo, ¿verdad? Aquí está el cumplimiento de esa profecía, porque el Cordero más grande, el Cordero más grande existente en la tierra, murió para el perdón de los pecados de la humanidad. No solamente de aquellos que estaban en aquel tiempo, sino usted y yo también fuimos afectados a través del sacrificio del Cordero. No solamente usted y yo somos afectados por el sacrificio del Cordero, sino que las generaciones que vendrán después de nosotros, si el Señor no ha venido para este tiempo, también ellos serán afectados por la sangre del Cordero. Aleluya. Yo no sé cuántos de los que están aquí realmente han profundizado esto, pero esto tiene un significado impresionante para la vida de un cristiano. Porque si nos devolvemos un poco al tiempo pasado, cada vez que se cometía un pecado en el tiempo de la ley, era necesario hacer un sacrificio. Y de acuerdo al tipo de pecado, debías haber un tipo de sacrificio. Se hacían sacrificios constantemente porque el pueblo estaba o había cometido errores o pecados. Pero este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Su muerte en ese preciso momento confirma que Él era el sacrificio perfecto, cumpliendo el simbolismo de la Pascua, donde los judíos sacrificaban un cordero para la redención del pueblo. Este detalle muestra cómo la crucifixión
No fue un evento al azar, sino un cumplimiento exacto del plan divino. Aleluya, gloria al Señor. Recordemos su muerte con los misterios más extraordinarios. Y yo le voy a dar otros datos sobre todo esto, ¿no? Mateo 27, 45, 46 dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Desde la hora sexta hubo tiniebla en toda la tierra hasta la hora novena. Esto sucedió justamente en el momento en que el Señor expiró. Cuando el Señor expiró, hubo una oscuridad en el planeta, en todo el planeta Tierra hubo una oscuridad. Los evangelios reportan que hubo oscuridad sobre la tierra, y también reporta que hubo un terremoto en el momento de su muerte. Además de las pruebas científicas del terremoto, llama la atención que hay un tiempo de oscuridad en ese momento que hubo en la tierra por ese espacio de tiempo. Esto no fue un eclipse solar. Esto no fue un eclipse solar, porque en el tiempo de la Pascua había luna llena. Y este tipo de eclipse no se producen cuando hay luna llena. Además, ningún eclipse natural dura 3 días. 3 horas. Este fue un momento de oscuridad sobrenatural. Fue causado por Dios para mostrarnos a través del fenómeno visible lo que sucedía a nivel espiritual. Cuando nuestro Señor Jesucristo daba su vida en la cruz por cada uno de nosotros, que es lo que Dios quería mostrarnos a través de las tinieblas. Quería mostrarnos que Él era la luz, aleluya. Después de la resurrección, Él era la luz de este mundo, amén. Hubo un tiempo de oscuridad y los científicos, ellos pueden corroborar este hecho. Este es un hecho que a través del tiempo se ha venido estudiando, y ellos han determinado a través de los estudios, no sé qué tipo de estudios se han realizado, pero estos estudios han determinado que ciertamente hubo un tiempo de oscuridad, donde el planeta Tierra absolutamente duró 3 horas en oscuridad total. Y esto, hermano, ya era una profecía que estaba escrita en el libro de Amós y Sofonía. La Biblia profetizó que para aquellos días vendrían tiempos de oscuridad y el sol se ocultaría. Eso lo dijo en el Antiguo Testamento, y aquí vemos el cumplimiento de esta profecía. Una vez que el Señor expira, dice la palabra de Dios que su espíritu sale de Él, empiezan a ocurrir todos estos fenómenos. Amén. Porque la muerte del Señor no fue una muerte de un ser común. La muerte del Señor fue una muerte que fue planificada hace muchos años atrás. Todo esto estaba profetizado, todo esto estaba descrito, y el mundo entero estaba a la espera de lo que iba a suceder. Amén. Quizás no con la exactitud o como ellos se lo imaginaban sucedieron en las cosas, pero cuando estudiamos la palabra de Dios nos encontramos que todo esto fue algo perfecto, que estaba planificado por Dios. Y esto es lo que nosotros consideramos un plan perfecto. Nuestro Dios estableció un plan perfecto cuando murió en la cruz del Calvario y luego resucitó. Es para darnos vida a cada uno de nosotros, para que usted y yo pudiéramos gozar, aleluya, de la vida eterna, que usted y yo pudiéramos gozar de la salvación tan grande que el Señor nos ha tenido preparado. Antes de la fundación del mundo, Dios ya había declarado que había un pueblo que le iba a exaltar, que le iba a honrar, que le iba a adorar, que iba a estar allá juntamente con Él, diciendo: santo, santo, santo es el Señor. Aleluya. Denle un aplauso fuerte al Señor de la gloria. Recordad eso, dice el Señor. Recordad esto en memoria de mí, en memoria de mi muerte. Y son hechos extraordinarios y bonitos a veces nosotros poder estudiarlo un poco y detallarlo y profundizarlo. Mateo 27, 50 sigue diciendo el texto, dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo,
y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Son hechos extraordinarios, son misterios que están escritos en la Biblia, pero que son revelados para nosotros en este tiempo. En primer lugar, notamos que el velo se rasgó. Dice la escritura que el velo se rasgó. El velo era una cortina que separaba el lugar santísimo del templo, con el templo y con todo lo que había allí en el templo. Y cuando este velo se rasgó, sencillamente entendemos, según la palabra del Señor, es que se abrió las posibilidades de la salvación al mundo mediante la gracia. Es decir, que a partir de este tiempo la dispensación de la ley dejó de funcionar. Y a partir de ese momento nosotros entramos en otra dispensación, o otro tiempo, llamado el tiempo o la dispensación de la gracia. Usted y yo somos salvos por gracia. Usted y yo hemos recibido la salvación de Dios, aleluya, a través de su gracia, su misericordia para con todos nosotros. ¡Qué bueno es nuestro Dios! Y Él es digno de toda alabanza. Por eso es que usted y yo adoramos a ese Dios vivo, porque Él derramó su sangre para la salvación de todos nosotros, aleluya. Velos rasgados, separación entre la dispensación de la ley y la dispensación de la gracia. Antes se actuaba conforme a la ley, todo eran estatutos, eran leyes, eran reglamentos constitucionales, eran, no sé cómo llamarlo, pero todo eran estatutos que habían que cumplir a cabalidad. Pero a partir de este momento en adelante, usted y yo tenemos acceso a la salvación. No solamente usted y yo tenemos acceso a la salvación, usted y yo tenemos acceso a la comunicación con nuestro Dios directamente. Usted lo puede hacer porque el velo ha sido rasgado. Ya no tenemos intermediario alguno. Usted y yo sencillamente nos comunicamos con el Creador de los cielos y la tierra. Qué bonito es esto, amén, aleluya. Otro punto de todo esto es que la tierra tembló. La tierra tembló. Y investigaciones geológicas han encontrado evidencia de actividades sísmicas en Jerusalén alrededor del año 33 después de Cristo, lo que coincide con la fecha de la crucifixión. Como lo dije hace un momento, con el tiempo cuando se oscureció, no sé de qué manera los científicos, a través de toda su profundidad y su conocimiento e investigación que han venido realizando, ellos se dieron cuenta de que había un evento sísmico, hubo un terremoto para aquel tiempo, y estas investigaciones geológicas demostraron que esto fue algo verídico, algo que sucedió realmente. Además de las investigaciones geológicas, también existen relatos históricos. Existen relatos históricos de aquella época que dan como hecho veraz que esto fue algo real, lo que aconteció en ese momento. Y es que la tierra tembló ante el poderío y la grandeza de nuestro Dios todopoderoso. Mire, la tierra no pudo resistir la grandeza de nuestro Dios. Amén. Y cuando la tierra manifiesta que algo extraordinario está sucediendo en ella, lo hace a través de evidencias físicas, lo hace a través de evidencias geológicas. Podemos ver temblores, podemos ver cosas de este tipo, de estas magnitudes, pero para este tiempo quiero decirte, iglesia del Señor, que hubo un terremoto en la tierra. No solamente fue en Jerusalén y en Judea y allí en el lugar cercano a la crucifixión del Señor, sino que el planeta entero quedó conmocionado con la muerte del Señor Jesucristo. En la tierra tembló a la grandeza de Él. Y si la tierra tiembla, porque usted y yo no solamente aplaudimos al Dios santo y poderoso y le decimos: Señor, haz que la vida, el mundo, los firmamentos y todas las cosas creadas por ti tiemblen ante tu presencia. Aleluya, aleluya. Otro punto importante de todo esto
es que resucitaron los muertos santos. Y pocas veces la gente habla acerca de esto. Pocas veces uno escucha mensajes o predicaciones que hablan acerca de este suceso que aconteció después que el Señor expiró. Dice la palabra de Dios en Mateo 27, el verso 52 y 53, dice: y se abrieron los sepulcros a través del terremoto que hubo, que ya le hice mención hace un momento. Dice que se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido en él se levantaron. Y dice: y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él y vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos de los que estaban allí. Se les aparecieron ellos y dieron testimonio de que algo extraordinario había acontecido. Qué tremendo fue esto, amén. Qué tremendo fue esto. Y esto tiene una connotación muy poderosa en el reino espiritual, amén. Y es que la sangre que fue derramada causó, amén, causó un impacto tan tremendo en la tierra. Y yo me imagino, hermano, en la creatividad que Dios me ha permitido tener, yo me imagino cómo fue ese incidente, ese suceso. El Señor es crucificado, su sangre es derramada en ese madero. Esa sangre comenzó a penetrar en cada espacio. Esas moléculas de sangre comenzaron a penetrar en todo el espacio de la tierra, atravesando todo tipo de partículas, piedras, obstáculos que habían allí, hasta llegar a donde estaban aquellos sepulcros. Y estos sepulcros tuvieron que reaccionar ante la sangre poderosa de nuestro Dios, aleluya. Y es que la sangre de nuestro Dios causa vida, aleluya. La sangre del Señor es una representación de vida, no es una representación de muerte. Usted sale a la calle y quizás usted consigue un cuerpo desbaratado en la calle e inmediatamente usted dice: hay un muerto. Pero la sangre del Señor es una sangre que representa vida, y no cualquier vida. Aleluya. Denle ese aplauso a Jesucristo en esta hora. Ese aplauso es para Él. Ese aplauso es para Él. Ese aplauso es para Él. Dígale al Señor: gracias, Dios, por haber derramado tu sangre poderosa. Tu sangre es representativa de vida. Tu sangre es representativa de resurrección. Tu sangre es representativa de algo extraordinario para esta humanidad. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque a ti te plació bajar a esta tierra y dar tu vida en sacrificio por todos nosotros, aun cuando nosotros no éramos merecedores de todas estas cosas. Pero a ti te plació porque amaste a la humanidad, amaste a tu creación, nos amaste a cada uno de nosotros. Solamente te decimos en este tiempo: gracias, 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 Señor, por esa sangre derramada en la cruz del Gólgota, en la cruz del Calvario. Aleluya. Amén. Pero el Señor dice: recordad, haced memoria de mí cada vez que comas el pan y cada vez que tomes el vino. Haced memoria de mí. Y qué bonito es que nosotros podamos recordar todos estos momentos extraordinarios. Hubo un temblor, hubo oscuridad en la tierra. Dice que las piedras se partieron. Hubo un gran terremoto. Y los muertos santos que estaban en los sepulcros se levantaron. Qué bonito es nosotros poder recordar las cosas hermosas del Señor. Pero ¿sabe algo? Hay algo más profundo en todo esto. Y es que el Señor no solamente quiere que recuerde lo extraordinario que fue el evento, sino que recordemos todo el calvario que Él sufrió por ti y por mí. Todas las cosas que Él le tocó vivir, amén, por ti y por mí. Y los estudios científicos sobre lo que es la muerte de Jesucristo han revelado detalles impactantes que confirman lo que fue la brutalidad. La crucifixión del Señor fue una condición tan tremenda, desastrosa, que
que algunos científicos han querido estudiar un poco el tema. Y aquí están algunos de los misterios y hallazgos impresionantes acerca de la muerte del Señor Jesucristo. Número 1, dice que el Señor sudó sangre en el Getsemaní. Y esto es un hecho científico que se conoce como hermatidrosis. Y la hermatidrosis, perdón, no soy tan científico. Según Lucas 22:44 dice que Jesús sudó gotas de sangre mientras oraba antes de ser arrestado. Y médicamente esto se conoce como un suceso muy extraño. Es una condición rara que ocurre bajo el estrés extremo que pueda ocurrir en el cuerpo de una persona, donde los vasos sanguíneos en las glándulas sudoríparas se rompen mezclando sangre con sudor. Ahora ustedes se podrán imaginar el terror que el Señor estaba padeciendo momentos antes de su crucifixión. Él estaba allí porque él sabía, ya él mismo había declarado que iba a morir, y que él sabía que iba a ser de una manera bastante dolorosa. Él sabía que en pocos instantes su cuerpo iba a ser buscado por los guardas, amén, los guardias de aquel momento, los soldados romanos, e iba a ser llevado ante un concilio, e iba a ser juzgado. Y todo esto causó un estrés tan tremendo, que el sudor y la sangre se mezclaron al punto tal que esta condición científica que dice que estos científicos demuestran sucedió en el Señor Jesucristo. Además de eso, dice que hubo un sufrimiento físico en la flagelación, es decir, que los romanos usaban un látigo llamado flagorum, que tenían unas puntas de metal o hueso, que cuando impactaba el cuerpo de la persona a quien se latigaba, esto desgarraba piel, desgarraba músculos, la carne salía desbaratada. Y estudios han estimado que la flagelación de Jesús habría causado una gran pérdida de sangre. Imagínense todo esto que el Señor le tocó vivir en ese momento tan trágico. Y esto se conoce científicamente como shock hipovolémico, lo que explica su debilidad a la hora de cargar la cruz. Él había sido golpeado por aquellos soldados romanos. Cada látigo que golpeaba su cuerpo era un trozo de carne que se desbarataba de su cuerpo, que se desprendía de allí. La sangre estaba brotando por todo su cuerpo y ya él no tenía ni fuerza siquiera para levantar aquella cruz. Solamente recordemos esos momentos, porque la Biblia nos enseña a través de los escritos leídos: haced esto en memoria de mí, en memoria de mi muerte, por todo el sacrificio, el sufrimiento que viví yo en la cruz del Calvario por ti. Aleluya. Otro punto más es el dolor extremo de la crucifixión. Hubo asfixia, hubo tétanos. Clavar a alguien en una cruz causa un dolor insoportable, llamado dolor neurálgico, porque los clavos afectan los nervios de la muñeca y pies. La posición en la cruz provoca asfixia progresiva, ya que el condenado debe forzarse para inhalar, apoyándose de los clavos de los pies y de las manos para poder respirar. También es probable que Jesús haya sufrido espasmos musculares por el tétano debido a las heridas abiertas y la falta de higiene. Otro punto importante es que la muerte por shock hipovolémico y ruptura del corazón. El Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 34, menciona que cuando un soldado atravesó el costado de Cristo, dice que de ahí salió sangre y agua. Y los científicos creen que esto es evidencia de derrame pericardio, que es un líquido acumulado en el corazón y en los pulmones debido al shock y la insuficiencia cardíaca. La ruptura del corazón. Una teoría sostiene que Jesús murió literalmente
con el corazón roto por el estrés físico y emocional. Todo esto son estudios científicos que demuestran que el padecimiento de Jesús en la cruz no fue un acto cualquiera. Porque a veces, hermano, lo vemos a través de una película, lo vemos a través de una imagen y lo vemos tan simple, tan simple. Pero cuando nosotros profundizamos lo que el Señor vivió, y el Señor nos exhorta en este tiempo a recordarlo: haced memoria de mi muerte. Cada vez que comas el pan, cada vez que tomes el vino, recuerda cómo fue molido mi cuerpo, la sangre que fue vertida en la tierra. Esto es lo que el Señor nos está diciendo. Por eso es necesario entender todas las consecuencias y la condición por la cual el Señor pasó. No fue algo sencillo, no fue algo fácil lo que Él estaba atravesando, pero Él lo hacía por amor. Lo hacía por amor. Tanto fue así que mientras era golpeado, mientras era humillado, Él decía, y sus últimas palabras fueron: Señor, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Miren qué profundidad de amor estaba manifestando el Señor en ese momento, que a pesar de que había sido maltratado, que cuando tenía sed, en vez de darle agua, le dieron vinagre, y para humillarlo públicamente le colocaron una corona de espinos, se burlaron de él, le colocaron un letrero para mofarse de él, y con todo eso él con amor le decía al Señor: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que están haciendo. Sencillamente ellos están haciendo esto porque ellos son parte de la palabra profética. Yo tengo, decía el Señor, yo tengo que padecer, yo tengo que derramar sangre para que la humanidad pueda entrar en la salvación, ellos puedan gozar del privilegio de la salvación. Es tremendo lo que aconteció aquí. Es tremendo todas estas cosas. Y otra cosa importante de todo esto, y con esto finalizo, póngase sobre sus pies: la sorprendente rapidez de su muerte. La crucifixión solía durar días, pero Jesús murió en 6 horas. ¿Sabe qué me lleva a pensar de todo esto? Que contra el Señor, el pueblo se ensañó. Fue brutal la forma como el Señor murió. Normalmente un cuerpo crucificado podía durar días, pero contra el Señor se ensañaron. Al Señor lo humillaron, al Señor lo expusieron públicamente, se burlaron, lo golpearon, lo atravesaron. Y esto no duró mucho tiempo, sino unas 6 horas. Esto ha llevado a algunos científicos a conducir que el sufrimiento extremo, la flagelación previa y el shock que recibió aceleraron su muerte. Lo que hicieron con el Señor no lo habían hecho nunca con otro, lo hicieron con el Señor. Estos hallazgos no solo confirman la brutalidad del castigo que sufrió Jesús, sino que también refuerzan la exactitud de los relatos bíblicos que hablan acerca de la muerte del Señor. Recordad en memoria de mí, dice el Señor, recordad mi muerte. El recordatorio de la muerte del Señor no solo es por el hecho extraordinario de todas las cosas que acontecieron previo a su muerte y después de su muerte, sino también recordar el calvario que el Señor vivió por nosotros. Ojalá que nosotros hoy podamos hacer, hermano, utilizar esa creatividad e irnos, transportarnos a ese tiempo y mirar el sufrimiento que el Señor vivió, toda esa humillación, esa tortura, cada latigazo que el Señor recibió, aleluya, cada insulto, cada maltrato, cada lágrima, porque el Señor lloraba mientras estaba en esa condición, cada gota de sangre que fue derramada, cada agonía, cada sufrimiento, cada palabra, cada dolor, nosotros podamos interpretarlo
como el amor de Dios en una manifestación extrema. Nadie haría esto por nadie, pero el Señor lo hizo por nosotros, porque Él nos ama. Y como Él nos ama, Él se entregó a sí mismo, murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre, aleluya, porque Él quiere que tú y yo podamos ser parte de esa salvación tan hermosa. Yo creo que este es un tiempo bastante importante y es un tiempo emotivo, donde nosotros podamos reflexionar al respecto de esto. Ojalá y usted y yo podamos un momento meditar en todas estas cosas y podamos decirle al Señor en llanto, en clamor, con lágrimas en los ojos, decirle: Señor, solamente hemos venido a decirte gracias. Hemos visto todo el padecimiento, todo lo que has sufrido, todo lo que atravesaste, todo ese calvario por nosotros, y a veces nosotros no nos comportamos de la manera que necesitamos hacerlo para darle justificación a lo que el Señor hizo. Solamente decimos: gracias, Señor, por tu muerte. Gracias, Señor, por aquella sangre derramada. Gracias, Señor, por cada lágrima que derramaste en la cruz, aleluya, por cada uno de nosotros. Yo quiero invitar a la iglesia en general, si usted quiere pasar aquí adelante, vamos a pasar aquí adelante. Vamos a orar al Señor, vamos a clamar al Señor, vamos a decirle: Señor, este es un tiempo de gratitud por todo lo que tú has hecho en favor de este pueblo, de cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor Jesucristo, por tu muerte maravillosa, porque esta muerte, aleluya, es una representativa de vida. Esta muerte nos trajo vida, nos trajo salvación a nuestras almas. Este es un momento importante y oportuno para pedir perdón al Señor, decirle: Señor, perdóname, porque a pesar de todo el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, yo todavía sigo haciendo cosas incorrectas, yo todavía sigo mintiendo, todavía sigo haciendo cosas que a ti no te agradan. Pero hoy quiero ponerme al día contigo, porque entiendo y considero la importancia de tu muerte en la cruz del Calvario. Todo el sacrificio, toda aquella agonía, toda aquella humillación, todo aquello vivido, porque tú lo diste todo por amor a este pueblo, por amor a la humanidad. Aleluya. Pasa aquí adelante, iglesia, vamos a orar todos vamos a orar en esta hora, aleluya. Si tú necesitas a Jesucristo, este es un momento oportuno para que te pongas al día con el Señor. Si tú necesitas del Señor en esta hora, este es el espacio que el Señor ha preparado para ti. Hay un altar abierto. El altar representa la acercación a Él. El altar representa la humillación a Él. El altar representa un perdón. El altar representa que hay un corazón humillado, que hay un corazón que reconoce que necesita al Señor. Pasa aquí adelante, iglesia, y vamos a orar mientras los músicos van ministrando. Y yo quiero pedirle a los de intercesión en esta hora, a los líderes de la iglesia, vamos a orar, aleluya, por esta iglesia. Vamos a orar por este pueblo. Vamos a orar los unos por los otros y decirle: Señor, gracias por lo que has hecho. Gracias por todo, mi Dios amado. Eleva tu alabanza al Dios del cielo, tu oración al Dios del cielo. Señor de la gloria, estamos en tu presencia, mi Dios amado. Señor, si tú necesitas a Dios, vuelvo a hacer el llamado. Si tú necesitas de Dios en esta hora, este altar es para ti. Esto no es solamente para reconocer al Señor, y si hay pecado alguno, que sean sus pecados. No, esto es un momento para ponernos al día con el Señor. Si la enseñanza ha tocado algo de tu corazón, este es un momento propicio para que eleves tus manos al Dios del cielo y humilles tu corazón a Él y le digas: Señor, todo lo hiciste por amor a mí. Todo lo hiciste por amor a mí. Todo lo hiciste por amor a mí. Levanta las manos, Dios del eterno. En esta hora, Dios amado, estamos en tu presencia maravillosa, y yo te suplico por este pueblo que ha pasado aquí, y te ruego para con ellos, Dios amado, para que seas tú derramando sobre cada uno de ellos la gracia, Padre eterno. Dale fortaleza, ayúdales en todo momento para que ellos puedan perseverar hasta el fin, porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo, dice tus escrituras. En esta hora yo te pido, Dios eterno, aleluya, aleluya, te ruego, Padre amado, que seas tú fortaleciendo la vida cristiana, que aunque vengan problemas, aunque vengan dificultades, aunque vengan tormentas, tú puedes estar allí presente para poder darle, aleluya, oh, la fuerza